Hola amigos de Mi Fe se basa en la Biblia. Nuevamente iniciamos nuestros estudios de la palabra. Eh, Hoy, 500 años de la Reforma Protestante, 500 años de mentiras y divisiones. La formación de la iglesia que tenemos hoy en día, una iglesia desviada, una iglesia quebrada por dentro de su ideología, dentro de su teología, que no ha llevado a ningún lugar a ninguna persona, sino que simplemente hace que ellos duren un tiempo y se empiecen a trasladar de iglesia a iglesia, no encontrando realmente la verdad. Eh, Esto me llevó a ver una gran cantidad de estudios que trataban sobre este tema y empezar a contextualizarlos y a crear una idea personal de lo que realmente está pasando. El por qué tantos líderes cristianos han empezado a tener gran simpatía con la Iglesia Católica. Podemos ver a Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, o en épocas anteriores a Kenneth Copeland, a Catherine Kuhlman, a Benny Hinn, con esas visitas y esas relaciones que realmente no tienen nada que ver dentro de nuestro evangelio. No hay nada de armonía entre la luz y las tinieblas. Y ese es el mensaje que nos deja Jesucristo, y eso es algo que se perdió en el tiempo. Se desvía el evangelio. Hoy en día encontramos una serie de teologías que no tienen nada que ver con la palabra, que no nos lleva para ningún lugar. Así que iniciamos con 500 años de la Reforma Protestante, 500 años de mentiras y divisiones. Bueno, una visión más amplia y una contextualización nos indican que hoy, más que nunca, la Iglesia tiene que redescubrir su historia. Las iglesias sin historia son iglesias sin identidad, sin claridad ni criterios, que han caído fácilmente en el caos. Esa es la condición de gran parte del protestantismo latinoamericano hoy. Jesús nos dice en Mateo 7, 24, 25: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿La iglesia hoy en día está fundada sobre la roca? ¿O está fundada sobre el protestantismo, una ideología que realmente no hemos investigado, no hemos analizado para saber qué tanto bien nos está haciendo hoy en día? Y realmente es que nos está haciendo mucho mal. Separé parte de las biografías de 3 líderes del protestantismo, de los padres del protestantismo, como son Martín Lutero, Juan Calvino y Jacobo Arminio. Lo hice porque siempre nos hablan de ellos de una manera espiritual, donde fueron perfectos, donde prácticamente son santos porque nos legan lo que hoy tenemos. Pero realmente tienen de todo menos de eso. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a iniciar con el principal, que es Martín Lutero. Nacido en Eisleben, en Alemania, en 1483 y fallece en 1546. Líder de la Reforma Protestante. Su juventud estuvo marcada por depresiones y dolores de cabeza, que ascribió siempre a la acción de Satanás, así como por una relación tensa con su padre. Afirmaba tener apariciones del diablo, evidencia propia de desequilibrios mentales. Quizás entró a la orden de los agustinos producto de una promesa hecha por causa de una tormenta. Lutero prometió entrar como monje si Dios salvaba su vida, lo cual determina su falta de vocación y posterior abandono de la profesión pastoral. Siendo ya profesor, las protestas de Lutero fueron subiendo de tono. Comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica, hasta que a raíz de una campaña de venta de bulas eclesiásticas para reparar la Basílica de San Pedro, censuró las bulas eclesiásticas. Entonces eran unos documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos,
y que se hacían prácticas cuando iban con una carretica y todas las personas al echar monedas, se decía que las personas que estaban en el purgatorio empezaban a salir de allí. Se ve que no era más que un objeto de tráfico puramente mercantil. Decidió hacer pública su protesta redactando sus célebres 95 tesis que clavó a la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg en 1517 y que pronto serían impresas bajo el título Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Lutero protesta por la frivolidad en que vivía gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510. Allí ve que domina la sodomía, la prostitución y la política. Los dominicos se dedican a prostituir mujeres mientras el Papa Julio II recorre Roma a caballo y vestido con armadura dorada, tratando de reflejar o asumir ese papel que tenían los emperadores antiguos en Roma. Las aceradas críticas que Martín Lutero dirigió a la disipación moral de la Iglesia romana le valieron una rápida excomunión en 1520, pero también lo convirtieron en la cabeza visible de la Reforma, movimiento religioso que rechazaba la autoridad del papado y aspiraba a un retorno a la espiritualidad primitiva. La Iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas entre 1518 y 19, pero en cada controversia Lutero fue más allá y rechazó la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la Iglesia, remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón. En 1520, Lutero completó el ciclo de su ruptura con Roma, al desarrollar sus ideas en tres grandes escritos reformistas: Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la Iglesia y sobre la libertad cristiana. Finalmente, el Papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente en 1520, y el nuevo emperador Carlos V le declaró por escrito tras escuchar sus razones en la Dieta de Worms en 1521. Lutero no era alguien progresista que se ponga del lado del pueblo ante la injusticia social imperante en ese entonces. La reforma triunfó porque fue apoyada por nobles y príncipes que les convenía tener una religión que ellos mismos controlaran, la religión estatal. La situación continuó con gran desigualdad social, con los ricos más ricos y los pobres más pobres. Al rechazar la autoridad centralizadora de Roma, Lutero proclamó la independencia de las iglesias nacionales, cuya cabeza debía ser el príncipe legítimo de cada estado. La posibilidad de hacerse con el dominio de las iglesias locales, tanto en su vertiente patrimonial como en lo propagandístico, para el control de las conciencias, atrajo a muchos príncipes alemanes y facilitó la extensión de la reforma. Tanto más cuanto que Lutero insistió en la obediencia al poder civil, contribuyendo a reforzar el absolutismo monárquico y desautorizando movimientos populares inspirados en su doctrina, como el que desencadenó la Guerra de los Campesinos entre 1524 y el 25. Los príncipes protestantes asesinaron a miles de campesinos que se rebelaron frente a las desigualdades de la época. Sus crímenes fueron apoyados y alentados por Lutero. A lo largo del siglo XV, por la ayuda de Lutero y de otros reformadores, y con el apoyo de príncipes y monarcas deseosos de incrementar su poder e independencia, la reforma conduciría al establecimiento de diversas iglesias protestantes en el norte de Europa y a las llamadas guerras de religión entre católicos y protestantes. El protestantismo acabó por consolidarse como una religión cristiana separada del catolicismo romano, pero a su vez también se dio en múltiples corrientes, al parecer disidentes radicales en la propia Alemania, como Thomas Müntzer, y al extenderse el protestantismo a otros países europeos, en donde aparecieron reformadores locales que crearon sus propias iglesias con doctrinas teológicas diferenciadas, como en la Inglaterra de Enrique VIII o la Suiza de Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Desligado de la obediencia romana, Martín Lutero emprendió la reforma de los sectores eclesiásticos que le siguieron y que confirmaron la primera iglesia protestante, a la cual dotó de una base teológica. El luteranismo se basa en la doctrina inspirada en escritos de San Pablo y San Agustín de Hipona.
Pero el reformador alemán tiene otra faceta menos conocida, o más bien que tratan de ocultar sus seguidores: su más profundo y visceral antisemitismo. Siempre se trató de tapar esa faceta, justificándola con frases de tipo teológico, bajando el tono de su odio a los judíos. También se podría decir que los escritos eran antiguos y que su forma de ser había cambiado por la tolerancia y el amor al prójimo una vez ya fuera de la Iglesia Católica. Ya que su escrito antijudío, llamado Los judíos y sus mentiras, fue escrito en 1543, ya sobre el final de su vida. En la edición de este libro dice claramente: había decidido no escribir nunca más ni de los judíos ni contra los judíos. Sin embargo, como quiera que esta malvada y miserable gente no cesa de tratar de destruir a los cristianos, he permitido que este pequeño libro salga adelante para todos aquellos que han resistido tan venenosa cometida a los judíos, y así advertir a los cristianos para que permanezcan en guardia contra ellos. Yo no podría creer que un cristiano se permitiera a sí mismo ser engañado por los judíos y tomar parte de su destierro y miseria, pero el diablo es el Dios de este mundo, y donde no está la palabra de Dios, él se mete fácilmente, no solo entre los débiles, sino también entre los fuertes. Dice también: aquellos judíos que profesan la carrera de cirujanos o doctores despojan de salud y bienestar a los cristianos que usan de sus medicamentos, porque tales doctores judíos hacen con ello un favor especial a su Dios si atormentan y asesinan furtivamente a los cristianos. Y nosotros, como ingenuos que somos, todavía socorremos a nuestros enemigos y a sus diabólicos usos en el momento en que nuestras vidas están en peligro, lo cual es probar la paciencia de Dios. La iglesia luterana fue fundada por este hombre. ¿Es acaso la iglesia verdadera? ¿O se le vio a Jesús alguna vez hablando de esta forma con tanto odio, siendo Jesús judío? ¿O a los apóstoles, quienes también eran judíos o más bien israelitas? Todo lo siguiente fue dicho por Lutero después de su famosa protesta, ya que aparte de antisemita era mariano. Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios. Ella con justicia es llamada no solo madre del hombre, sino también la madre de Dios. Es cierto que María es la madre del real y verdadero Dios. Más bien me parece que Martín Lutero fue un precursor antisemita mucho antes que Hitler, y si a Hitler se le juzga por su actitud hacia los judíos, a este supuesto reformador e inventor de la religión protestante se le debería dar el mismo trato. Pero no solamente nos contamina con el antisemitismo, que no es tan marcado hoy en día, pero lo que sí logra afectarnos es cómo a través de ese antisemitismo que no se nombra, nos aparta del antiguo pacto. Hoy en día no estudiamos el antiguo pacto porque solamente nuestra teología es neotestamentaria. Y es neotestamentaria gracias a estos tres líderes de la Reforma Protestante. Seguimos con Juan Calvino, nacido en Francia en 1509 y fallece en 1564. Fue considerado como uno de los padres de la Reforma Protestante. Más tarde sus doctrinas fueron llamadas calvinismo. Fue el principal reformador de la generación posterior a Lutero. La creciente importancia de la Reforma en Francia llevó a la hoguera a un buen número de mártires, creando un ambiente de persecución. Por esta razón, Calvino, al igual que otros franceses luteranos, abandonaron París. Algunos críticos han sostenido que el calvinismo convierte a Dios en el autor de la maldad, pero los calvinistas son rápidos negando tal acusación y enseñan que Dios es soberano aún por encima de las fuerzas del mal, las que usa como parte de su plan eterno para el mundo y la humanidad. Juan Calvino crea una base teológica en 5 doctrinas. Nosotros las dividimos en categorías, y aunque estas 5 categorías no abarcan totalmente sus creencias, sí representan sus puntos principales. La primera es depravación total. La doctrina enseña que el hombre no puede venir a Dios, y la Biblia enseña que el hombre no quiere venir a Dios. Ezequiel 3:7: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón.
Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Segundo, elección incondicional. Esta doctrina enseña que Dios ha predestinado a los que han de ser salvos, dejando a todos los demás hombres condenados al infierno y sin la posibilidad de salvarse. La Biblia enseña que Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y sean salvos. Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Romanos 5:17-18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Tercero, expiación limitada. Esta doctrina afirma que Yeshua no murió por todos los hombres, solamente murió por algunos escogidos. La Biblia enseña que la expiación alcanza a todos los hombres. Yeshua es el Salvador del mundo, no de algunos pocos. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuarto, gracia irresistible. Esta doctrina dice que el hombre que ha sido elegido para ser salvo no se puede negar. Nadie se puede resistir a la gracia irresistible. El Espíritu Santo obra de una forma irresistible en el corazón del hombre que Dios ha escogido. La Biblia enseña que Dios llama a personas y éstas se niegan a venir a Él. Si los hombres no pudiesen resistir la gracia de Dios, todos serían salvos. Perseverancia de los santos. Esta doctrina enseña que los elegidos no se pueden perder, no pueden perder la salvación. La Biblia enseña que un cristiano puede perder la salvación. En estas citas vemos claramente que la doctrina de las 3 S, salvo siempre, salvo, no es bíblica. Ezequiel 33:18. Cuando el justo se aparte de su justicia y hiciere iniquidad, morirá por ello. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero propagar su falsa teología no fue todo lo que hizo Calvino. Una parte importante de la historia de la Iglesia del periodo de la Reforma que ha sido encubierta hasta nuestros días, tanto que muy pocas personas tienen conocimiento de los hechos verdaderos. Sin embargo, cuando uno escudriña en diversas colecciones de la historia de la Iglesia cristiana, tanto en inglés como en otros idiomas, se asombra al de descubrir el lado tenebroso de Calvino, el que la gran mayoría en el mundo ignora. Desde 1541 hasta 1559 tuvieron lugar los actos oficiales del concilio establecido por el calvinismo, que exhibió un oscuro capítulo de censuras, castigos, encarcelamientos y ejecuciones. Más de 20 hombres y mujeres fueron quemados vivos acusados de brujería, y desde 1542 hasta 1546 se llevaron a cabo 58 juicios de muerte y 76 decretos de destierros. Durante los años 1558 y 1559 los castigos infligidos por diversas ofensas sumaron 414, una proporción muy grande para una población de 16.000 habitantes. Obviamente, en ese tiempo, Calvino tenía la autoridad final en Ginebra, Suiza. Es por eso que algunos historiadores se refieren a Ginebra como la Roma del protestantismo y a Calvino como el famoso Papa protestante de Ginebra. Calvino desarrolló un odio profundo contra Servet, un médico y teólogo, debido a varios comentarios marginales que hizo sobre sus escritos. Declarado culpable de herejía por las autoridades católicas romanas, Servet escapó de la pena de muerte al fugarse de la prisión. Se dirigió a Italia, pero en el curso de su vida desde Viena hizo una parada en Ginebra y cometió el error de asistir a un sermón de Calvino. Allí fue reconocido y arrestado después de los servicios, y al rehusarse a retractarse fue condenado como hereje y quemado en 1553. En principio, Calvino consintió en el pedido de Servet de que lo decapitaran, aprobando aparentemente el modo de ejecución, porque como la decapitación era empleada para las ofensas civiles, Calvino quería aparentar que esto era un juicio civil en lugar de religioso. Sin embargo, como no encontró apoyo, tuvo que desechar la idea, pero el destino de Servet estaba decidido irrevocablemente. En el libro Los herejes dice: alrededor de los pies de Servet se puso madera semiverde y se le colocó sobre su cabeza una tiara espolvoreada con azufre.
Tomó más de 30 minutos darlo por muerto en semejante fuego, mientras que otros relatos aseguran que fueron 3 horas. Cuando lo llevaban para ser ejecutado, Farel, el hijo del amigo de Calvino, caminaba junto al hombre condenado y mantenía un constante ataque verbal con total insensibilidad a lo que Servet podría estar sintiendo. Todo lo que él tenía en mente era arrancar del prisionero un reconocimiento de su error teológico. Unos minutos después de esto, Servet dejó de responder y oró en voz baja para sí mismo. Cuando llegaron al lugar de la ejecución, Farel le dijo a la muchedumbre expectante: aquí ustedes pueden ver cuánto poder posee Satanás cuando tiene una persona bajo su dominio. Ese hombre es un distinguido erudito y él quizás creyó que estaba actuando correctamente, pero ahora Satanás lo posee completamente, como podría también poseerlos a ustedes si cayeran en sus trampas. Cuando el ejecutor empezó su trabajo, Servet susurró con voz temblorosa: ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! El frustrado Farel exclamó exaltado: ¿no tienen nada más que decir? A lo que Servet respondió: ¿qué otra cosa podría hacer sino hablar con Dios? Entonces fue levantado y colocado en la hoguera y encadenado a las estacas. Cuando los haces de leña fueron encendidos, un lamento penetrante de horror salió de él. ¡Misericordia! ¡Misericordia!, clamaba. Por más de media hora la horrible agonía continuó. Jesús, Hijo del Dios eterno, ten misericordia de mí, exclamó el hombre atormentado en medio de las llamas. Leemos en la historia de la Iglesia cristiana, escrita por Henry C. Sheldon, que Calvino y Farel vieron en su negativa a retractarse solo la obstinación de un hereje incorregible y blasfemo. No obstante, debemos reconocer en él la fuerza de su convicción. Él se retractó de su primera herejía con respecto a la Trinidad. Con respecto a su rechazo del bautismo de los infantes, dijo: eso es una invención del diablo, un engaño infernal para la destrucción de toda la cristiandad. A esta declaración contra el bautismo infantil, todos los cristianos verdaderos hoy en día habríamos respondido amén. Sin embargo, por esta afirmación que contradecía la doctrina de Calvino, Servet fue condenado a muerte. En el libro Los herejes de Walter Nick, así como las autoridades católicas romanas en 1415 quemaron a John Huss en la estaca por razones doctrinales, Juan Calvino de manera similar quemó a Miguel Servet de la estaca. Sin embargo, muchos teólogos e historiadores se preguntan: ¿pero fue realmente la doctrina el único problema? ¿No sería que había otra razón, una razón política? ¿Es posible que un hombre como Calvino hubiera sido un gran teólogo y al mismo tiempo transgredir las escrituras en semejante grado y después no mostrar ningún remordimiento? Y preguntamos: ¿tendría usted el corazón para quemar a otra persona en la estaca? Pero mejor examinemos esto en forma más práctica. Suponga que alguien en su congregación con reputación de ser un líder espiritual capturara el perro de su vecino, lo encadenara a una estaca y usara una pequeña cantidad de leña verde para quemar lentamente al animal hasta matarlo. ¿Qué pensaría usted de él? Especialmente si después de realizar el hecho no mostrara ningún remordimiento. ¿Le permitiría que interpretara la Biblia? Para hacer las cosas aún peores para Juan Calvino, una persona, en comparación a un perro, fue creada a imagen y semejanza de Dios. Nos guste o no. Las escrituras llevan a la conclusión de que el corazón de Juan Calvino no estaba iluminado espiritualmente, sino que en extremo oscurecido como resultado de su odio asesino por Servet. Calvino era, por consiguiente, espiritualmente incapaz de proporcionar correctamente la palabra de verdad. Dice Juan Calvino en Institución de la Religión Cristiana, y este fue su comentario personal respecto a sus propios escritos: y ya que estamos obligados a reconocer que toda verdad y doctrina legítima proceden de Dios, me aventuro osadamente a declarar que lo que pienso de esta obra, reconociéndola como la obra de Dios en lugar de mí. A él, de hecho, debe atribuírsele la alabanza debida por este libro. También nosotros vemos en el libro de los Hechos que los discípulos del primer siglo forzaban a las personas para que fuesen salvas con argumentación escritural, nunca con persecución y muerte. Finalmente, si uno o es predestinado para salvación o condenación, entonces ¿cómo pudiéramos forzarlos nosotros a entrar de cualquier manera? Esta doctrina enseña que uno se salva o se pierde basado solamente en la opción al azar de Dios.
Solo escritura, solo la escritura y tan solo la palabra de Dios puede determinar eso. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la misma explícitamente condena las acciones crueles de Calvino. Recuerde, solo la escritura. Las cenizas de Servet clamarán contra Calvino, tanto tiempo como sea necesario, con tal de que los nombres de estos dos hombres sean conocidos en el mundo. Es claro entonces por las palabras del apóstol que a los maestros falsos deben ponérsele silencio, no matándolos como hizo el fundador del calvinismo, sino refutándolos con la escritura. Esta es la forma cristiana de hacerlo, en contraste con los ejemplos de Calvino y de su predecesor Agustín de Hipona. Si el ejemplo de Calvino fuera nuestra norma, la próxima vez que un testigo de Jehová tocara a nuestra puerta, tendríamos que capturarlo, atarlo a una estaca y prenderle fuego como una vela humana. ¿Puede imaginarse a un cristiano haciendo esto? Mucho menos a un teólogo reputado. Si tal cosa ocurriera, ¿creería usted que es correcto seguir las doctrinas que predica tal persona? Por muy desagradable que esto le pueda parecer a algunos, Pablo nos exhorta que debemos mencionar los nombres de los falsos maestros, para alertar a los fieles sobre el veneno espiritual de ellos. Pablo nombró a Himeneo y Fileto que estaban trastornando la fe de algunos cristianos que el apóstol conocía, y dijo sobre ellos en 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Volviendo a Calvino, y después de haber compartido con usted unas porciones de lo que registran sobre él los anales históricos, ¿sigue todavía creyendo que las enseñanzas son correctas? ¿O acepta que debió estar controlado por un espíritu diferente al de Pablo? La forma como trató a los que consideró herejes fue algo diametralmente opuesto a lo que dice la Biblia. La iglesia calvinista fue fundada por este hombre. ¿Es acaso la iglesia verdadera? ¿O se le vio a Jesús alguna vez hablando de esta forma con tanto odio? Más bien me parece que Calvino fue otro precursor de Hitler, y si a Hitler se le juzga por sus hornos crematorios hacia los judíos, este supuesto reformador e inventor de la religión protestante, se le debería dar el mismo trato. Bueno, vamos ahora con Jacobo Arminio. Pero quiero contarles que si logran tomar la biografía ustedes de estos líderes, no solo van a encontrar eso, van a encontrar muchas cosas que realmente no hablan bien de la fe que ellos estaban predicando. No hablan bien de ese legado, de eso de lo que hoy en día estamos viviendo. Bueno, como les decía, seguimos con Jacobo Arminio, quien nació en Holanda en 1560 y fallece en 1609. Fue un religioso y catedrático neerlandés. Su fama es una gran ironía, puesto que la iglesia reformada holandesa era históricamente un bastión del calvinismo, y Arminio dio su nombre a un movimiento que se basó en la oposición al calvinismo. Arminio fue un teólogo, escritor y profesor de la Universidad de Leiden. Teodoro Emelius lo adoptó y envió al pequeño a una pequeña en Utrecht. Arminio fue enviado a estudiar teología en la Universidad de Leiden por la compasión de los amigos, entre los que se encontraba Rudolf Ernestinus. Arminio permaneció en Leiden desde 1576 hasta 1582, logrando destacarse. Colman creía y proclamaba que la ortodoxia calvinista convertía a Dios en un tirano caprichoso y un verdugo asesino. Bajo la influencia de este hombre, Arminio desarrolló una doctrina teológica que se enfrentaría a la rigidez calvinista. Bajo esta influencia, Arminio plantó la semilla de lo que sería la controversia con las tesis de Juan Calvino. Después de haber completado sus estudios bajo la tutoría de Theodor Beza en Génova, en 1582 fue llamado a tomar el pastorado en Ámsterdam, para lo cual fue ordenado en 1588. Arminio
Fue el primer holandés que ministró en la iglesia reformada de la ciudad y lo hizo durante 15 años. Mientras tanto, en la Universidad de Leiden, la plaga se había llevado al famoso profesor Francisco Junius y Arminio fue elegido como su sucesor. Su conducta de vida nunca pudo ser reprobada y sus seguidores lo tenían en gran estima, siendo respetado aún por sus detractores. A causa de su buen testimonio, a pesar de que en alguna oportunidad se le había acusado de comulgar con los católicos porque había viajado a Italia. Arminio es mejor conocido como el fundador de la escuela protestante anticalvinista. Se dice que en 1589 Arminio debía defender la doctrina calvinista de la predestinación contra el punto de vista de Dirk Volkerstorm, pero Arminio concluyó que el punto de vista calvinista era insostenible e introdujo modificaciones al mismo. Arminio, que vivió gran parte de su vida en medio de disputas teológicas, no solo con los calvinistas, sino también con otros movimientos teológicos de la época, finalmente enfermó y falleció el 19 de octubre de 1609. Arminio decía una teología de tolerancia con la cual hizo que Dios se presentase justo en todos sus dones. Como muchos otros, Arminio pensó que esa clase de teología haría más fácil predicar el Evangelio y acentuar responsabilidad humana. Pero Arminio no pudo en última instancia tener una teología verdadera de la tolerancia. Para Arminio la tolerancia es esencial y necesaria, pero la tolerancia de Dios no es absolutamente eficaz. La respuesta del hombre a la tolerancia sigue siendo el factor final, decisivo en la salvación. Jesús es no más que el Salvador real de la gente. Él es quien hace la salvación posible, el camino hacia ella. La enseñanza de Arminio da vuelta al concepto de que la fe se apoya exclusivamente en la obra de Cristo y lo sustituye por otro que implica la responsabilidad del hombre y tiende para cambiar el concepto de que la fe es recibida por la justificación de Cristo. A quien reciba a Jesucristo está justificado por este hecho. La controversia rabió en los Países Bajos por el arminianismo excesivo, incluso amenazando con una guerra civil. El arminianismo se opone a la postura calvinista, donde esta última enseña que algunos están predestinados para salvación y otros para perdición. Arminio considera que la expiación de Cristo es para todos y no solo para algunos elegidos, aunque no todos la aceptan y por lo tanto no reciben sus beneficios. El arminianismo enseña que la destitución de Dios por causa de la rebelión es posible a pesar de haber sido parte de su institución. La posición arminianista empieza desde la perdición y separación de Dios, del mismísimo Luzbel, el diablo, habiendo sido él un querubín, ocupando el más alto rango angelical, puesto sobre los ángeles creados, conociendo a Dios íntimamente, habiendo sido parte de su reino por milenios. No obstante, decide por su libre albedrío rebelarse contra el Creador. Él, junto con los ángeles que le siguieron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Adán, habiendo sido creado y criado por Dios mismo hasta cierta edad, cuando ella pudo valerse por sí solo, junto con Eva su mujer, deciden por esa libertad otorgada comer del fruto prohibido, trayendo sobre sí y sobre la humanidad el pecado de la destitución y la destitución. El pueblo judío fue liberado de la esclavitud de Egipto, lo cual tipifica ser liberado del pecado. Sin embargo, por sus tendencias pecaminosas no heredaron la tierra prometida. Solo Caleb y Josué con los suyos y la segunda y tercera generación de judíos entró en ella. El argumento más poderoso del arminianismo es sin duda alguna el siguiente: si un número predeterminado de seres humanos ya estaba predeterminado para salvación, la venida de Jesús, el Hijo de Dios, no hubiese sido requerida. Todos fuimos predestinados para salvación, es decir, con el objeto de ser salvos. Pero eso no quiere decir que necesariamente todos seremos salvos, porque aunque Dios nos predestinó para salvación, también nos dio libertad para salvarnos o perdernos, el libre albedrío. Existen personas que nacen condenadas al tormento eterno, incluso si se arrepienten y aceptan lo que hizo Jesús en la cruz. Eso no armoniza con el carácter de Dios, pues Él dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En consecuencia enseñó la predestinación condicional y dio un lugar de mayor importancia a la fe. No negó la omnipotencia de Dios ni su libre gracia, pero pensaba que era su deber salvar el honor de Dios
subrayando la libre voluntad del hombre y la verdad de la doctrina del pecado. En esos asuntos estaba más cerca de Lutero que de Calvino y Beza, pero no puede negarse que expresó otras opiniones que fueron fuertemente contestadas, al ser contempladas como desviaciones de la confesión de fe y del catecismo. La teología arminiana fue plenamente desarrollada después de la muerte de Arminio. Sus principios se formularon en el manifiesto de 5 puntos Remonstrans, por los que sus seguidores también pasaron a denominarse remonstrantes, o memorial o pliego de protesta. Estos puntos fueron tomados y estudiados por los seguidores de Calvino, donde finalmente los refutaron con 5 puntos que llegaron a llamarse los 5 puntos del calvinismo, los cuales llegaron a ser más adelante una base de las denominaciones reformadas, con las cuales estos 5 puntos los separan de las denominaciones de origen arminianas, formándose como la doctrina calvinista. En 1618, el arminianismo fue condenado por el Sínodo de Dort o de Dordrecht, convocado a instancias del Statuter de Holanda, Mauricio de Nassau, que apoyaba a los calvinistas intransigentes y monárquicos. Franciscos Gomarus y los denominados gomaristas o contrarremontrantes, dirigentes principales del arminianismo, fueron entonces ejecutados, mientras que otros muchos tuvieron que exiliarse como los bautistas John Smith y Thomas Helius. Las obras de Arminio en latín fueron publicadas en Leiden, Frankfurt, en sus disputaciones, que fueron publicadas parcialmente durante su vida y tras su muerte. Arminio había dejado clara su posición. En conjunto, esos escritos son un buen testimonio de su saber y agudeza. John Wesley, 1703-1791, fundador del metodismo, se adhirió a la teología arminiana, de la que se hizo propagador destacado. También fue adoptada la teología arminiana en el siglo XIX por el movimiento restaurantista de los discípulos de Cristo e Iglesias de Cristo. Actualmente las tesis arminianas han llegado a tener aceptación entre cristianos de diferentes denominaciones de varios países. La teología arminiana contribuyó a la aparición del metodismo en Inglaterra. No todos los predicadores metodistas del siglo VIII fueron arminianos, pero sí la mayor parte. Cabe notar igualmente que cuando se habla de perder la salvación, no es porque Dios la arrebata nuevamente después de haberla otorgado en Jesús, sino que es el mismo hombre quien la desecha una vez que rompe su comunión con Dios a través del pecado. Ahora, la iglesia arminiana, que no fue fundada por este hombre, ¿es acaso una iglesia verdadera? Porque aunque tiene muchas cosas ciertas, muchas cosas cristianas, sanas, de sana doctrina, tiene un principio básico, y es que sus principios cercanos al luteranismo, uno de los errores son que estos tres y todos los teólogos de la época, Arminio, Lutero, Calvino, Husch y todos los que se nombran, tenían bases católicas, ya que la teología de la época era basada y dirigida por esta, sobre todo en las universidades. Recordemos que todos fueron profesores universitarios, todos estudiaron en universidades teología. ¿Y qué teología recibían? Teología católica. ¿Qué teología recibían? La teología mariana, la teología neotestamentaria, la teología donde de cierta forma había un antisemitismo. Eso era lo que estaban aprendiendo. Y el otro es que basaron su doctrina solo en unos cuantos versículos, creando una desviación de la doctrina a través de toda la historia reciente de la iglesia. Entonces nos damos cuenta que cada uno de ellos tomó unos trozos de cada evangelio como base de su ideología. Y cuando iban a ver, no empataban la teología de Lutero con la de Calvino, la teología de Arminio con la de Lutero, ni con la de Calvino. Era totalmente un desastre. Todos los tres estaban separados. A través de la historia lo que han hecho es tratar de coger las cosas que los unían y crear el protestantismo que hoy vemos. Entonces vamos a ver en nuestro protestantismo ideas de Lutero, ideas de Calvino, ideas de Arminio, de
John Hush y de cualquier cantidad de líderes católicos, porque realmente todos estos eran líderes católicos de la época, que se separan de la Iglesia Católica, que dicen no me gusta, pero sí me gusta. Vemos a Lutero que no me gusta el catolicismo, pero me llevo el marianismo, me llevo el antisemitismo, y cojo una parte de la Iglesia cristiana, de la base de nuestra doctrina, pero otra parte de la Iglesia Católica. Vemos a Juan Calvino que no le gusta el catolicismo, se separa del catolicismo, se mete al luteranismo, se separa del luteranismo, pero ¿qué buscaba? El poder, y lo logró en Ginebra. Era el rey y supremo mandatario, tanto que fue denominado el Papa de Ginebra, y no era denominado el Papa de Ginebra por ser lo más santo, sino porque en su época eran los más despiadados, eran asesinos. Vemos la Inquisición en Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, la trata de esclavos, todo ello tenía que ver con el catolicismo. Nada tenía de santidad, sino el deseo de poder. Así que más bien me parece que Jacobo Arminio fue un caudillo, ya que él no tiene mucho que ver con el arminianismo. Sus seguidores fueron los que realmente crearon las bases de esta secta. Así que vemos en estos tres, Lutero, Calvino y Arminio, una teología manipulada e inconclusa, que a través del tiempo se mezclaron o tomaron ideas de una y otra corriente. Lo más notado en esto es, primero, una teología obsoleta, olvidando que Jesús, Yeshua, es el camino al Padre y que nos presenta ante Él. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Yeshua siempre nos ha querido llevar ante el Padre, pero por esas tergiversaciones nos hemos desviado, le hemos quitado un lugar de importancia, de poder, de majestad al Padre de Gloria, así que nos perdemos de la ruta, quedamos a mitad de camino, además de no usar muy poco los libros del Antiguo Testamento que son para el conocimiento de nuestro Padre Eterno, o usarlos demasiado, ya que otro problema es el judaísmo mesiánico que convierte la Torá, una ley judía, en una ley humana. Ahora, lo segundo es la particularidad de usar solo ciertos versículos bíblicos fuera de contexto para hacer de ellos prédicas, que terminan como siempre en desviaciones de la fe verdadera, y terminan no siendo discípulos en crecimiento a la medida del varón perfecto, sino esclavos de falsas teologías o estancados en sectas neotestamentarias que no dan crecimiento espiritual, o inclinados a un Antiguo Testamento en la ley, lo cual también es obsoleto. Solo el Nuevo Testamento nos da una ruta para entender el Antiguo. Romanos 6, 15, 23. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios Padre, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis a vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué frutos teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios Padre es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora el apóstol Pablo hablando sobre hombres impíos que detienen la verdad de Dios. Bueno, ¿qué vemos en esto? Realmente lo que es el protestantismo es una ideología neotestamentaria. Una ideología que nos separa de nuestra relación con Dios Padre.
Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino a dónde? Al Padre. Dios siempre nos ha querido, Cristo siempre nos ha querido presentar ante el Padre. La idea era que estábamos separados de Dios, que no éramos un pueblo de Dios, y al morir Cristo pagó por nuestros pecados y nos hizo un pueblo que no era pueblo, ahora era el pueblo de Dios. Somos hechos un nuevo pueblo para Dios, para servirle a Dios Padre. La forma de presentarnos ante Dios Padre es en Cristo. Pero todo eso se pierde con una cantidad de teologías nuevas formadas por los nuevos pastores que realmente no entienden la palabra de Dios, no la entienden. Buscan cada uno lo que buscó Juan Calvino, Martín Lutero: poder, ser dueños, ser los nuevos papas de sus ideologías. Bueno, acá menciono algunos pastores llamados protestantes que se han dejado llevar por la neurolingüística, una idea de controlar, con la que dominan y practican las nuevas teologías de la superfe, de la risa, de la prosperidad y de cualquier cantidad de teologías que ustedes hoy en día ven y conocen. Estos son algunos: Andrés y Rocío Corson, Alberto Motesi, Ana Méndez Ferrer, Benny Hinn, Billy Graham, Carlos Luna, más conocido como Cash Luna, César Castellanos y señora, Kefro Dollar, Dante Gebel, Danilo Montero, Edir Macedo, Enrique Gómez Montealegre, Guillermo Maldonado y señora, Jesse Duplantis, Jesús Adrián Romero, Joel Austin, John C. Maswell, Joyce Meyer, Catherine Kuhlman, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Marco Barrientos, Marcos Vidal, Marcos Witt, María Luisa Piraquive, Max Lucado, Rick Warren, Ricardo Rodríguez, Ronald Chávez Munguet, más conocido como Ronnie Chávez, y Steven Furtick. A estos ustedes le pueden sumar todos los pastores de la teología de la prosperidad, de las iglesias carismáticas que se han creado. Todos esos pastores que a través de la televisión controlan y que solamente piden y piden y piden. Isaías 9:16: porque los que guían a este pueblo lo extravían y los guiados por ellos son confundidos. Isaías 56:10-12: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, porque todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Jeremías 5:31: los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta. ¿Pero qué diréis al final de esto? Mateo 23:24: guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Segunda de Pedro 2:1-17: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y esta es una lista de iglesias protestantes que se formaron a través de las ideas de Lutero, Calvino y Arminio. La adventistas del séptimo día, anabaptistas, anglicana, anglo-católico, asambleas de Dios, avivamiento, bautistas del séptimo día, el Centro Misionero Bethesda, Centro Mundial de Avivamiento, calvinista, Bethlehem, que es la iglesia de los hermanos, creciendo en gracia, el lugar de su presencia, iglesia copta, iglesia Lakewood,
iglesias de Cristo, iglesias de Dios, universal del reino de Dios, iglesias del Nazareno, Dios ministerial de Jesucristo internacional, Dios es amor, iglesias internacional del Evangelio cuadrangular, iglesias metodistas, donde está la iglesia metodista episcopal, iglesia metodista unida, iglesia metodista libre, iglesias unidas, hermanos moravos, que es la iglesia evangélica preluterana, la iglesia del Nazareno, los nazarenos, resultando mayormente del movimiento wesleyano y el movimiento de santidad luterana, menonitas, metodista pentecostal, ministerio apostólico y profético Salem, milenaristas, misión carismática internacional, misión panamericana, mormones, movimiento misionero mundial, movimiento restaurantista, pentecostales carismáticos, presbiterianos, restaurantista, primitivismo cristiano, testigos de Jehová, unitarios y protestantes no trinitarios. Ahí podemos meter también enlaces a cadena donde solo dinero, solo prosperidad. ¿Qué nos dice Mateo 23:13? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el camino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Segunda de Pedro 18:22. Pues hablando palabras infladas y vanas, se usen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que son de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vienen en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia cristiana de Corinto que ya algunos estaban enseñando un Jesús diferente y que proclamaban un evangelio diferente. Segunda de Corintios 11:4. Declara además que Satanás tiene sus propios ministros que se hacen pasar por ministros de Jesucristo. Versículos 13-15. Esto debería hacernos reaccionar, pero la mayoría de las personas permanecen indiferentes y lo que más hacen es preguntarse: ¿y qué? Dios nos advierte y nos anima a que hagamos algo al respecto de esta Babilonia del fin. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, encontrándonos con el Padre. Y nos encontremos verdaderamente con el Padre. Es posible encontrarse con Dios y conocerlo realmente, pero ¿cómo sabemos que esto es posible? Bueno, Dios se ha revelado a nosotros, así que así es como llegamos a conocerlo. Es su naturaleza el ser reconocido. Él desea ser conocido en el mundo, así que Él se ha revelado a nosotros. 55, Isaías 55:6. Buscad a Dios Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano, porque somos seres finitos creados por un Dios santo, todopoderoso e infinito. No podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a nosotros. Es su prerrogativa que le conozcamos, por lo que Él se nos ha mostrado a sí mismo. Éxodo 20:18-19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Salmo 19:1-2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Isaías 65:2-3. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos.
Joel 2:13, vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense en el corazón en vez de desgarrarse la ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Hechos 3:19, 21. Por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes, aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. A esto se refiere cuando nos dice que Dios usa sus obras para mostrarse a nosotros. Él creó los cielos, la tierra y nos creó a su imagen, los cuales deberíamos observar y reconocer que todo esto no puede haber existido sin haber sido creado. Así que podemos ver al menos algo acerca de quién es Dios por medio de la creación. Romanos 1, 19, 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Gálatas 4, 1, 7. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Romanos 8, 12, 17. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos por el cual clamamos a Padre. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Mateo 7, 21, 24. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, porque está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Será entonces suficiente la naturaleza o nuestra propia cuenta para tratar simplemente de encontrarnos con Dios? Por medio de la creación, Dios nos señala a sí mismo como el gran creador del universo, pero de esta forma, Él no nos muestra nuestra condición de pecado ni cómo podemos ser salvos del pecado. Para que podamos conocer esas cosas, Dios debe decirnos verdades específicas acerca de Él mismo y acerca de nosotros. Salmos 19, 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. En el Antiguo Testamento Dios habló claramente a Abraham. Él lo llamó con voz audible, le dijo que fuera a donde él lo llevara y le comunicó una serie de promesas acerca de cómo planeaba bendecirlo a él y a sus descendientes. Dios Padre habló de forma muy directa con Moisés e incluso le entregó la ley, por medio de la cual el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios Padre, viviría ante su Dios. Sería a través de la ley que Dios mostraría a su pueblo, tanto entonces como ahora, que somos incapaces de cumplir con su ley, porque somos pecadores de esta forma. Dios nos muestra que no podemos ser justos por nuestra propia cuenta, sino que necesitamos que Él sea quien nos justifique si queremos estar con Él por siempre.
En el Antiguo Testamento Dios estaba haciendo una serie de cosas en y a través de Israel y las naciones vecinas. Él usó a los profetas del Antiguo Testamento para comunicar mensajes específicos a su pueblo sobre lo que él estaba haciendo. Estos eran con frecuencia mensajes de juicio, pero en ellos también se encontraba una serie de promesas de esperanza para su pueblo, si ellos ponían su confianza en él y le seguían. Muchos de esos mensajes fueron acerca de la venida del Mesías, Jesucristo, Yeshua. En el Nuevo Testamento Dios nos habló a través de su Hijo, Jesucristo. Hebreos 1, 1, 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo era Jesucristo, Yeshua. No era tan solo un nombre atrayente que Juan tenía para su maestro. Juan llamaba a Jesús el Verbo, porque era a través de Jesús que Dios nos estaba hablando. Las palabras comunican. Es por ello que las usamos. Así que no es un accidente que Juan llamara a Jesús el Verbo. Pero ¿qué hay de hoy? ¿Escuchamos la voz audible de Dios hoy de la misma manera que Abraham y Moisés lo hicieron? Si bien Dios habló a su pueblo audiblemente en el Antiguo Testamento y a través de los profetas y a través de Jesús mientras él se encontraba viviendo en la tierra, hoy Dios nos habla por medio de su palabra escrita, la Biblia. De hecho, sabemos de Jesús por lo que Dios nos dice acerca de él en la Biblia. Lucas 16, 29, 31. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. En esto, Dios nos habló a través de Jesús acerca de cómo y quién es Él, el Padre, ¿no? Jesús habló con la autoridad que venía de Dios Padre. En Juan 12, 49, 50 él dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La Escritura nos muestra que Jesús es un sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento? Ellos actuaban como mediadores entre Dios y su pueblo. Eso es exactamente lo que Jesús hace, de manera que no necesitamos un sacerdote humano porque Él sirve en esta capacidad a todos para siempre. Hebreos 9, 11 al 12 dice que Cristo, Yeshua, vino como el sumo sacerdote de los bienes venideros y que ha entrado en los lugares santos, cosa que debía hacer el sacerdote, y no por sangre de muchos machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. La Escritura nos muestra que Jesús es Rey o Señor. El Evangelio de Juan nos relata el interrogatorio del gobernador romano de la provincia de Judea, Poncio Pilato, a Jesús antes de que éste fuera a la cruz. En Juan 18 escuchamos a Pilato preguntar, ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le responde en Juan 18, 36, 37. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Finalmente, aprendemos de la Escritura que Jesús es Dios. Recordemos Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Colosenses 1 nos dice que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. Filipenses 2:6 declara que Jesús era la naturaleza misma o forma de Dios. La Escritura nos dice todas estas cosas acerca de Jesús, pero también nos deja muy claro que somos pecadores. Pensemos en Romanos 3:23, Romanos 6:23 y Efesios 2:1. Nuestro pecado nos impide encontrarnos con Dios, pero debemos recordar que aunque somos los transgresores, no podemos restaurar esta relación rota con Dios simplemente dejando de pecar. Hay un castigo que debe ser pagado.
Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, Dios los expulsó. Esto es lo que sucede cuando pecamos. Dios debe acercarse y remover ese destierro si vamos a acercarnos con Él. El Nuevo Testamento establece los medios de esta restauración, de ese perdón de pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También nos dice que tenemos un sumo sacerdote, cuyo nombre es Jesús, Yeshua, donde podemos confiadamente, en Hebreos 14:16, acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dejemos que este versículo sea estampado en nuestros corazones y vidas. Podemos acercarnos a Dios, podemos tener la confianza de acercarnos porque Cristo es un gran sumo sacerdote que ocupa nuestro lugar. Encontrarnos con Dios Padre siempre ocurre a través de un mediador. Esto es lo que diferencia la espiritualidad bíblica del cristianismo de las tradiciones más místicas. No nos encontramos con Dios por medio de alguna clase de conexión etérea distinta de Jesús. Si vamos a encontrarnos con Dios, debemos encontrarnos con Él a través de un mediador, y ese mediador es Cristo. Entonces, seamos personas que practican la espiritualidad bíblica, reconociendo que cuando vamos a Dios Padre en su palabra o en oración, nos encontramos con Dios Padre fundamentalmente a través de su Hijo Cristo Jesús, Yeshua. Por tanto, basados en toda esta escritura, en todo lo que aprendemos de Jesús y nuestra relación con Dios Padre, mediante la escritura, nuestra suposición de que podemos encontrarnos con Dios Padre no es infundada. Se trata de tomarle la palabra a Dios. Solo porque podemos encontrarnos con Dios, ¿significa que debemos hacerlo? ¿Por qué deberíamos? Algunas personas dicen que solo deberíamos ir a Dios cuando tenemos una gran pregunta, que solo deberíamos leer la Biblia cuando haya algo que no entendamos completamente, como el fin de los tiempos, por ejemplo, o que solo deberíamos orar a Dios cuando haya algo que necesitamos, como un trabajo, o que deberíamos ir a la iglesia cuando nos sintamos algo solos. Pero esta no es la forma de tratar al Rey de la creación, el Dios Padre que nos creó y quien ha provisto una manera de encontrarnos con Él, a pesar de nuestra rebelión contra Él. Hay al menos 6 razones por las cuales deberíamos encontrarnos con Dios. Nos encontramos con Dios porque Él es digno, Él ha creado el mundo, nos ha creado a nosotros, Él es bueno con nosotros más allá de lo que merecemos. Merecemos ira y sí, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado y acudimos a Él en fe para el perdón de ese pecado, Él nos da su perdón, misericordia, gracia y finalmente a Él mismo. Él es digno de nuestra alabanza y adoración y de nuestro constante encuentro con Él. Deberíamos encontrarnos con Dios Padre porque somos suyos. Nosotros somos su creación, sus hijos. Gálatas 4:4-5 nos dice que Dios envió a su Hijo para que nosotros recibiéramos la adopción como hijos, como cristianos. Somos miembros de la familia de Dios, por lo que encontrarnos con Dios es una parte de nosotros. Nos encontramos con Dios Padre porque nos lleva a una relación más profunda con Él. Recuerdo las palabras de Pablo a la iglesia de Filipos en su carta a ellos en el capítulo 3 del 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Recuerde, Dios Padre no es un tema para ser estudiado, sino una persona para ser conocida. Este es un punto importante que no debemos perder de vista. J. Parker, en su libro El conocimiento de Dios Santo, resalta la importancia de esto en los primeros capítulos. Si estás luchando con esta diferencia, te recomiendo leer ese libro. Cuando empezamos a conocer a Dios en estas maneras íntimas y nuestra relación con Él crece, eso nos lleva a adorarle, conocer a Dios, conocer a quiénes somos a la luz de Él y de qué manera actúa en el mundo, nos lleva a decir cosas como Pablo en Romanos 11:33 al 36. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que Él le fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
El conocimiento de Dios Padre y una relación con Él se desbordan en adoración a Él. Encontrarnos con Dios Padre también nos ayuda a crecer. No estamos destinados a vivir estancados espiritualmente. Dios pretende que crezcamos. Permíteme leerte dos citas de J. Ryle en su libro de 1879 llamado Santidad. Está íntimamente e inseparablemente conectado con toda la cuestión de santificación. Es una marca importante el que los verdaderos santos crezcan. La fe privada debe recibir nuestra atención primordial. Si deseamos que nuestras almas crezcan, si deseamos que nuestras almas crezcan. ¿Por qué Ryle le da tanta importancia al crecer por medio del encuentro personal con Dios Padre? Él sabe que somos cubetas agujereadas. Sin un encuentro con Dios Padre quedaremos atrapados en nuestros pecados. Aunque somos salvos, todavía luchamos con nuestra carne y con el diablo. Efesios 6, 10 al 20. Deja muy en claro que encontrarnos con Dios nos ayudará a pelear contra el pecado y aferrarnos a Cristo. El encontrarnos con Dios también nos recuerda que no estamos hechos para este mundo. El libro de Primera de Pedro nos dice que somos extranjeros en un mundo muy seductor. Necesitamos este recordatorio diariamente y eso es lo que el encuentro con Dios Padre hace por nosotros. Y finalmente, el encuentro con Dios Padre nos ayuda a luchar. Jesús dice en Mateo 10:22 que aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. Por tanto, tenemos este llamado a perseverar en un mundo de pecado y tragedia, de dificultades y pesadez. ¿Cómo vamos a hacerlo? Debemos acudir a Dios Padre todos los días para que podamos pelear esta batalla. Lo que quiero que veas hoy a través de esta prédica es que no perseveraremos hasta el fin si no nos encontramos con Dios Padre en su palabra y oración con regularidad. Jesús ora al Padre en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nuestra santificación depende de las palabras de Dios Padre. De nuevo, usa un lenguaje de guerra cuando Pablo escribe Efesios 6:17 al 18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Abramos y miremos un versículo muy conocido sobre la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con qué palabra comienza este versículo? ¿A qué nos remite? Este versículo está rodeado tanto por delante como por detrás del habla sobre no endurecer sus corazones, versículo 7, procurar, versículo 11, y escuchar la palabra de Dios. No puedes hacer caso a la palabra de Dios a menos que la conozcas y la escuches. Esa palabra es la palabra que nos guía a la fe, nos guarda de la desobediencia. Ella es un mensaje de ánimo para el cristiano a perseverar, escondido, enmarcado en el argumento de no endurecer nuestros corazones y escuchar la palabra de Dios. Este poderoso versículo trata acerca de lo que la palabra de Dios Padre es y de lo que hace, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así pues, vayamos a esta palabra de Dios Padre, de esa palabra de Dios viva y eficaz para que podamos perseverar. ¿Cómo nos encontramos con Dios? Bueno, hemos pasado por los fundamentos bíblicos del encuentro con Dios y hemos visto que no solo es posible encontrarnos con Dios, sino que encontrarnos con Dios Padre es algo que deberíamos hacer consecuentemente. Ya hemos lanzado esta próxima pregunta en esta sección, pero ¿cómo nos encontramos con Dios? Si somos capaces de hacerlo y deberíamos hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Permíteme darte unas formas. Y fundamentalmente debemos encontrarnos con Dios por medio de Jesucristo, nuestro mediador por fe. Hebreos 4:16. Porque tenemos un sumo sacerdote cuyo nombre es Jesús, podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos a Dios por la fe. Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a Dios mediante la fe en su Hijo, habiendo confiado que por medio de Él, como nuestro perfecto sustituto, podemos tener acceso a Dios Padre a pesar de que somos pecadores. Nos encontramos con Dios a través de la Escritura. ¿Para qué nos referimos por Escritura? La Escritura es la Biblia.
La palabra escrita de Dios es una colección de 66 libros que juntos nos cuentan la historia de Dios y su relación con el hombre y el mundo. Es el relato de la historia redentora, es inspirada por Dios, completamente autoritaria en su totalidad, inerrante y confiable. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entero, preparado para toda buena obra. Junto con todas las cosas que he dicho sobre la palabra de Dios, por favor nota que ella es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, nos equipa. También si nos vamos al Salmo 119, 160 nos dice que la suma de su palabra es la verdad, y eternos y santos son todos sus dichos. La escritura a menudo habla de sí misma. Como un ejemplo, Jesús nos dice en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otros versículos que hablan acerca de la escritura son Deuteronomio 8:3, Romanos 15:4 y todo el Salmo 119. Parte del encuentro con Dios Padre a través de la escritura involucra la meditación y el autoexamen. No hace ningún bien el simplemente leerla sin tratar de procesar lo leído. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Salmo 119. Y luego, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Adentrarse en la palabra de Dios involucra sumergirse en ella, pensar en lo que has leído y cómo se aplica a tu vida. George Mueller, pastor y director de un orfanato en Bristol en los años 1800, dijo lo siguiente en su diario con respecto a la oración y la meditación. Ahora, vi que la cosa más importante fue darme a la lectura de la palabra de Dios y a la meditación de ella, para que así mi corazón pudiera ser consolado, alentado, advertido, aprobado, instruido, y que por medio de la palabra de Dios, mientras meditaba sobre ella, mi corazón pudiera ser puesto en una comunión experimental con el Señor. El resultado de esto es que siempre haya mucha confesión, acción de gracias, súplica e intercesión combinadas con mi meditación, y que mi hombre interior, casi invariable, es incluso sensiblemente nutrido y fortalecido, y que ya para el desayuno, con raras excepciones, estoy en un estado pacífico de corazón, por no decir feliz. Páginas 74-75, Disciplinas espirituales para la vida cristiana. Nos encontramos con Dios a través de la oración. La oración es crucial. No es coincidencia que Efesios 6, 17, 18 diga: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y velando en ello con toda perseverancia. En la oración le suplicamos al Señor, y por medio de Cristo Él escucha y responde nuestras oraciones para que podamos conocerle más y hacerle conocido. Tomamos la palabra de Dios Padre y oramos para que Él nos dé entendimiento. De esta forma nos encontramos con Dios, le conocemos más. Ahora, eso no es todo. Nos encontramos con Dios al reunirnos con el pueblo de Dios. Aunque reunirnos juntos como iglesia no es el enfoque de esta prédica, es importante observar que Dios Padre se encuentra con su pueblo cuando se reúne en adoración. También hablaremos un poco más sobre cómo escuchar la palabra de Dios predicada. Así que nos encontramos con Dios Padre primero que todo por la fe en las Escrituras, en la oración y a través de su pueblo. Quiero dejarte finalmente con una definición de un tiempo devocional que espero sea de ayuda. Es la parte del día que reservamos para la adoración a Dios Padre, para la lectura de la palabra de Dios y la comunión con Dios Padre, a fin de que podamos conocerle más, conocernos a la luz de Él y conocer al mundo desde la perspectiva de Dios. Que nos encontremos con Dios Padre cada día con la esperanza de crecer en estas dos áreas. Mateo 24, 45-51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así.
De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel día, de aquel siervo, el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Primera de Corintios 13, 1-13, 11 al 13. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y por último, Hebreos 5, 12, 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿A qué nos lleva esto? Este último versículo. Porque aunque todos ya, habiendo leído mucho el Evangelio, deberíamos ser maestros, aún una gran mayoría se les tiene que hablar de Jesús, que Jesús les ama. Y han caído en ese vicio neotestamentario no porque Jesús no sea importante, sino porque Jesús va mucho más allá del acercarnos al Padre, el que busquemos en el Nuevo Testamento esa relación con el Padre, en el Nuevo Testamento esa relación y el cómo comunicarnos a través de Cristo con el Padre. Pues nos quedamos en el camino, nos quedamos en Cristo. Y eso es lo que enseña el protestantismo, una ideología neotestamentaria, un nuevo evangelio. Sí, hay que agradecerle a Jesús, pero toda la alabanza, toda la honra va para Dios Padre. Hay que agradecerle a Cristo, hay que amar a Cristo, hay que reconocer la santidad de Cristo. Pero ¿y el Padre qué ha pasado? Pues nuestra relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué ha pasado? Tenemos una teología judío-mesiánica donde aman a Cristo a través del Antiguo Testamento, a través de la ley. Cuando Cristo nos da un nuevo pacto y nos dice que ese antiguo pacto quedó anulado. Otro desvío. ¿Por qué no leemos la palabra? ¿Por qué no le pedimos a Cristo que nos presente al Padre? ¿Por qué no, si ya conocemos a Cristo, si tenemos una relación con Cristo, por qué no vamos al Padre? ¿Por qué no nos presentamos también? ¿Por qué no le decimos, Abba Padre, soy tu hijo? En mi caso, soy Juan Carlos, me presento delante de ti para decirte que te amo, que te reconozco como mi Dios, como mi Señor, como mi Rey. Ese es el punto. A través de las próximas prédicas estaré mostrando cómo estos protestantismos, esta idea protestante, dejó un montón de ideas católicas y de bases católicas dentro de la iglesia cristiana. ¿Cómo la contaminó? Y un ejemplo que yo les daría es, porque diríamos, no, pero que hay muchas cosas muy buenas, muy doctrinales dentro de estas ideologías. Yo les diría, si ustedes toman una botella de agua y ven que a esa botella de agua le han agregado 2 o 3 gotas del veneno más poderoso del mundo, ¿ustedes lo tomarían? Si no lo hacen, si entienden este mensaje, creo que están en la capacidad de entender de que no podemos tomar los mensajes que se están dando a la iglesia con una gran cantidad de veneno, con una gran cantidad de difamación, porque es que ese es nuestro alimento y si ese alimento está envenenado, nos estamos intoxicando y nos estamos desviando de la fe. Así que los dejo con este mensaje.
escúchenlo varias veces, no para que me busquen a mí, sino para que a través de él busquen al Padre, entiendan el mensaje de Jesucristo. Nos veremos en nuestro próximo mensaje, donde hablaremos, como les comenté, de la contaminación que nos dejó el protestantismo. Saludos.